Hola amigos de Brújula Económica, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a tratar un tema que espero que sea de vuestro interés y es algo pues un poquito chorre. Yo creo que alguna vez alguno de nosotros pues lo hemos pensado, ¿no? Yo creo que es una pregunta interesante, ¿no? Bueno, todo esto surge a través de hablar con un amigo y este amigo me preguntaba a ver pues cuál es el sueldo que sería que le merecería la pena pues decidir trabajar en la empresa privada en vez de, digamos, estudiar para ser un funcionario. Es más, la pregunta me pareció un poco sorprendente, incluso le di una vuelta desde el punto de vista de decir, ostras, es una buena pregunta, y también puede ser una buena pregunta desde el punto de vista de un autónomo de cuál sería esa cantidad o ese sueldo que tendrías que tener para que te mereciera la pena emprender en vez de, digamos, pues estudiar para ser un funcionario público, ¿no? Realmente es una pregunta que me lo hacía este amigo porque tiene una hija relativamente pequeña, está ahora para hacer la selectividad, y el planteamiento pues un poquito que ella le hacía era si le merecía la pena pues realmente estudiar una carrera para luego opositar, o digamos que directamente le podía interesar pues opositar, ¿no? Y solo un poco desde una perspectiva económica, no desde una perspectiva de si me gusta una cosa, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues lo primero me lo decía y claro, te lo sacas en una conversación y digo, pues no sé, pues un 30% igual, ¿no? O sea, una cantidad, ¿no? Pero luego empiezas a dar una vuelta de todas las aristas que tiene y bueno, yo creo que merecería la pena hacer unos números y, cómo no, pues en Brújula Económica, ¿por qué no vamos a hacer estos números y hacer un poco las cosas, ¿no? Yo dije un 30% a la primera. Piénsalo tú ahora, ¿cuánto sería tu porcentaje? Bien, piénsalo. Y bueno, vamos a empezar a hacer, digamos, los números y tener una serie de estadísticas para ver cuáles son estas cantidades, ¿no? Bueno, primero, ¿la variable qué es? ¿Es sueldo? Pues yo creo que no es la variable importante el sueldo, ¿no? Yo creo que la variable importante es la remuneración por hora. ¿Por qué? Porque al final a ti te paga por hora, o sea, no te pagan por un sueldo, una cantidad y ya está, te pagan una cantidad por hora, ¿no? Entonces, esa es la variable que yo creo que habría que tener en cuenta, y lo que tendríamos que tener en cuenta es cuántas horas trabajamos y cuántos sueldos recibimos, ¿no? Entonces, esa sería primero la variable que habría que tener en cuenta, no la remuneración bruto que tenemos anualmente, sino la remuneración por hora, ¿no? También para hacer este análisis he prescindido un poquito del tema fiscal, porque yo creo que es algo que podría hacer que cambiara un poco los números, y yo creo que, pues bueno, lo he omitido por no hacer un vídeo hiper largo, ¿no? Bueno, primero, los datos del salario bruto que tiene un funcionario en España. Estaríamos hablando de una media de 31.848 euros por trabajador. Esto es bruto, sin tener en cuenta las cotizaciones sociales, etcétera, ¿no? En cambio, en el sector privado estaríamos hablando de 21.624 euros, ¿no? Estos son datos que he cogido del INE y, bueno, sin más, ¿no? Bien, ya empezamos a ver que es una cantidad y que mi 30% que decía, pues igual estoy un poco descabellado, ¿no? Bueno, luego, por otro lado, habría que ver, como hemos dicho, que es un tema de horas, ¿no? De cuántas horas se trabajan, y habría que comparar cuántas horas se trabaja en el sector privado respecto a cuántas horas se trabaja en el sector público, ¿no? Bien, desde el punto de vista del sector privado, la media de todos los convenios en España anda en 1.764 horas. Es cierto que habrá algunos que anden por 1.700 y poco, o 1.600 y muchas, o ya incluso habrá algunos que estén por 1.800 o 1.800 y pico, pero la media estamos hablando de 1.764 horas por convenio en empresa privada. Bien, desde el punto de vista del sector público, aquí ya empieza a haber unas diferencias pues más o menos notables. ¿Por qué? Porque hay diferencias entre comunidades autónomas, diferencias entre municipios, diferencias entre el Estado, hay muchas diferencias, ¿no? Pero bueno, en general se puede considerar que en el sector público andaría entre unas 35 horas semanales y las 37 horas y media que sobre todo tienen en la administración pública, ¿no? Es decir, que estaríamos hablando de entre unas 1.532 horas anuales y 1.642 horas, ¿no? No he visto esa estadística de cuánto es la media, entonces pues bueno, yo creo que calcular esas 1.600 horas yo creo que sería un cálculo pues bastante aproximado de cuánto trabaja un funcionario, ¿no? Bien, si hacemos estos números y calculamos por precio hora, pues nos damos cuenta que el precio hora de un funcionario estaría hoy por hoy en 20,78 euros hora, y en el privado estaría en 12,25 euros la hora, ¿no? Es decir, que si nos damos cuenta, estaríamos hablando de que ese porcentaje, pues estaríamos hablando casi de un 50%, ¿no? Es más, un poquito más de ese 50%, ¿no? Bien, es cierto que los cálculos no son tan claros a la hora de hacerlo. ¿Por qué?
porque en el sector público normalmente las cualificaciones profesionales son más elevadas, hay más porcentaje de universitarios o de títulos intermedios que en el sector privado, que puede haber más cantidad de peones, o sea que eso sería un poquito no tan claro, ¿vale? Que yo creo que sería una de las contras que puede hacerse. Por otro lado, hay otra variable que es el tema de la seguridad de empleo, ¿no? Es decir, que en el tema de funcionarios la seguridad del empleo es mucho más elevada que en el caso del sector privado, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que considerar que seguridad contra el tema de que haya más licenciados, pues bueno, puede más o menos amortiguarse, ¿no? Entonces yo por un lado quitaría y por otro lado pondría, entonces yo más o menos de esto pues me lo olvidaría, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería desde el punto de vista del sector privado que tendrían que pagarte siendo un licenciado, por ejemplo, para que te mereciera la pena trabajar en esa empresa privada en vez de ser un funcionario de carrera? Pues haciendo el cálculo y calculando las horas de trabajo que vas a trabajar, pues sale 36.655 euros brutos al año que tendrías que ganar en el sector privado para que te mereciera la pena no estudiar para ser un funcionario. Una cantidad, como veis, pues bastante considerable. Yo creo que hay muchos trabajadores en el sector privado que no ganan ni de coña esos 36.600 euros, ¿no? Entonces, pues bueno, piénsalo. Si tienes la opción de estudiar, pues igual te merece la pena estudiar para, digamos, para ser funcionario. Y si realmente no estás ganando esos 36.655 euros, pues puedes hablar en la empresa donde trabajas, porque igual tienes que ganar más o igual hay algo que falla, ¿no? Sería bueno en el debate luego posterior a ver qué es lo que opináis y qué es lo que pensáis, ¿no? Qué es lo que hay, ¿no? Bien, desde el punto de vista de los autónomos yo creo que también se puede hacer este cálculo, ¿no? Yo creo que también es un cálculo interesante para ahora hacerlo, ¿no? Bien, primero habría que calcular cuánto son las horas que se trabaja de media un autónomo, y entonces aquí pues hay muchas fuentes que he visto, muchas fuentes muy diferenciadas y realmente no hay unos datos tan homogéneos como puede estar en el INE, ¿no? Entonces he tomado los datos de Eurostat en los que se comenta que un autónomo en España normal pues trabajaría unas 47 horas semanales, es decir, que si hacemos un cálculo anual estaríamos hablando de unas 2.057 horas, ¿no? Esto teniendo en cuenta que sea un autónomo que tiene un mes de vacaciones. No quiero ni hablar de aquel autónomo pues que al final pues igual se coge 1, 2 semanas o ninguna vacaciones, que entonces estaremos en otras cantidades, ¿no? Estaría hablando de esta media, de este autónomo que trabaja estas 47 horas semanales y que tiene un mes de vacaciones. Bien, los cálculos habría que hacer otra variable, ¿no? Y es decir, que antes si os dais cuenta, desde el punto de vista del funcionario, desde el punto de vista del trabajador, hemos tenido en cuenta ese salario bruto, pero no hemos tenido en cuenta las cotizaciones que paga la empresa o que paga el Estado a esta persona o este funcionario, ¿no? Yo creo que sería justo que estas cantidades pues se las metiéramos, ¿no? Digamos desde el punto de vista del autónomo. Por recordar, ¿no? Por un trabajador se cotiza un 23,6% por contingencias comunes, un 5,5% por desempleo, 0,2% de Fogasa y 0,6% FP, de formación profesional. Es decir, estamos hablando de un 29,9% desde el punto de vista de la empresa. Es decir, que si tú eres un autónomo, tú tendrías que tener en cuenta eso, ¿no? Esas cantidades que al final que te lo tendrías que estar ganando, ¿no? O la empresa tendría que estar pagándolo si eres el gerente de esa empresa. ¿Por qué? Que no lo ganes no significa que no tendrías que estar ganando. Que lo ganes y que luego tú decidas gastarlo en otra cosa, pues es tu problema, ¿no? Pero en teoría tú tendrías que estar cotizando por esa cantidad, o bien sea en un sistema privado de pensiones, o bien sería en otro tema, ¿no? Entonces yo creo que eso sería para tenerlo en cuenta. Aparte de eso, para intentar igualar las condiciones, yo creo que habría que tener en cuenta un seguro de baja. ¿Por qué? Porque normalmente un funcionario o un trabajador cuando está de baja hay muchos convenios que ya te están dando del 100% desde el minuto casi uno, ¿no? Entonces yo creo que habría que tener en cuenta que los funcionarios
podemos tener lo que es un seguro de baja, ¿no? Este precio de este seguro pues va a depender de muchos factores, ¿no? Desde la estatura, por ejemplo, que no entiendo muy bien por qué influye, pero influye, el peso, la edad, el sector que estás trabajando, etcétera, ¿no? Pero bueno, haciendo unos cálculos más o menos medios, podemos estar hablando que los seguros de cobertura podrían andar entre el 1,65% y el 3% del total del sueldo, ¿vale? Para hacer un poco ese cálculo y tenerlo en cuenta, ¿no? Pues entonces, con todo este batiburrillo, todas estas cantidades de números, podríamos hacer una serie de cálculos, ¿no? Con todo nos faltaría un punto importantísimo, ¿no? Que yo creo que sería difícil de valorar, ¿no? Y es el riesgo de actividad, ¿no? Estamos hablando del riesgo de que realmente pues que te salga mal la actividad y que pierdas una cantidad de dinero pues más o menos importante, ¿no? O que tengas que cerrar, etcétera, ¿no? Yo creo que es un riesgo de actividad, pero yo creo que eso lo voy a omitir. ¿Por qué? Porque es muy complicado. Yo creo que muchas veces como empresario o como autónomo deberás pensar que es dos negocios diferentes, ¿no? Por un lado tú tienes tu negocio como empresario, bien, en el que tú has invertido un dinero y quieres sacar una rentabilidad, y por otro lado tienes que pensar tu negocio como trabajador autónomo en el que tú tienes que ganar un sueldo por ese trabajo, ¿no? Entonces es algo que muchas veces se nos olvida, pero yo creo que habría que, digamos, diferenciarlo. Si consigues diferenciarlo, es decir, que por un lado eres un empresario que has invertido un dinero y tienes que sacar una rentabilidad, pues la parte de actividad pues podríamos, digamos, omitirlo, ¿no? Bien, recopilamos, ¿no? Si os dais cuenta, estábamos hablando de que un funcionario a esos 20,78 euros la hora, habría que sumarle los seguros sociales, habría que sumarle el seguro por desempleo, pues nos da un total de 26,99 euros la hora, ¿bien? Que sería el sueldo que tendrías que, digamos, tener con los seguros sociales. Aparte, si consideramos ese 1,65% del seguro temporal por incapacidad, bien, estaríamos hablando de que estarías teniendo que cobrar alrededor de 27,46 euros la hora para estar en igualdad de condiciones que, digamos, ese funcionario. Bien, hacemos ese cómputo, 2.057 horas anuales que trabaja un autónomo por 27,46 euros la hora, pues nos sale la cantidad de 56.485 euros. Entonces, si la pregunta es, ¿quieres ser autónomo? ¿Cuánto tienes que llegar a ganar para que te merezca la pena ser autónomo y no estudiar para ser funcionario? Pues la cantidad es esa, 56.485 euros que tendrías que llevarte a casita limpios. Bien, luego vas a tener que pagar tu seguridad social, vas a tener que pagar lo que sea para estar en igual de condiciones con el mismo número de horas que estarías trabajando, ¿no? Digamos que me ha parecido pues muy curioso los números. Yo creo que muchas veces los autónomos no somos conscientes de la cantidad de dinero que tendríamos que estar ganando respecto a otros sectores, como puede ser el sector privado de trabajadores o incluso el sector, digamos, de funcionarios, para darnos cuenta de realmente cuánto tendría que ser pues ese sueldo, ¿no? Yo, la verdad, que no gano ese sueldo, desgraciadamente. Yo creo que muchos autónomos pues no ganamos eso, y bueno, pues ha sido un poco unos números un poco deprimentes, ¿no? Porque te das cuenta y dices, hostias, macho, que igual estoy haciendo un poco el canelo, ¿no? De todo esto. También es cierto que yo no estoy trabajando esas 2.000 y pico horas al año, ¿no? Yo creo que llevo mucho en mi vida el tema de Pareto, y eso hace que realmente pues, pueda ser más rentable y que realmente pueda trabajar menos horas y que esas horas pues, sean más, pues más rentables, ¿no? Te recomiendo el vídeo que tengo de Pareto para que lo mires, porque yo creo que, digamos, merece la pena. Y nada más, esto sería el vídeo. Espero que os haya gustado, espero vuestros comentarios, yo creo que son muy interesantes, de verdad os agradezco muchísimo los comentarios que me ponéis, porque yo creo que merecen muchísimo la pena. Como no, si os ha gustado este vídeo, pues darle a me gusta, por favor, que motiva, macho, que motiva, claro que sí. Y como no, y si te gustan estos vídeos, estas fricadas de economía, y pues sí, somos frikis, lo reconozco, pero frikis de economía, pues suscribiros al canal, ¿por qué no? It's free, es gratis, ¿no? Y bueno, nada más, recordaros, para mí queda un día menos, sí, para mí queda un día menos, en mi caso la República, ¿para ti qué es? ¿Por qué no? Dímelo también, porque también está bien saberlo, ¿no? Y nada más, me despido, salud y República.